se oye el eco de un nombre que aún resuena en el mundo: Pablo Escobar Gaviria. Pero, ¿cómo un joven de Medellín, Colombia, pasó de ser un ciudadano más a convertirse en uno de los criminales más temidos y poderosos de todos los tiempos? En este video, exploraremos la vida de Escobar, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso y su trágico final. Prepárate para conocer cómo surgió el patrón del mal. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, un pequeño municipio de Antioquia, Colombia. Su familia era de clase baja. Su madre, Hermilda, era maestra de escuela primaria, mientras que su padre, Abel, trabajaba como campesino. A pesar de la dedicación de sus padres, los ingresos de la familia apenas alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas. Pablo creció viendo a sus padres luchar diariamente por una vida digna, y desde una edad temprana entendió que la pobreza era una trampa de la que pocos podían escapar. Su niñez estuvo marcada por estas carencias, y en esos primeros años de vida, Escobar comenzó a desarrollar una mentalidad implacable. Observaba cómo la falta de dinero limitaba las oportunidades de su familia y moldeó una ambición que no conocía límites. A diferencia de otros niños de su edad, Pablo mostraba una astucia y determinación que destacaban entre sus amigos y vecinos. La falta de recursos económicos no solo lo frustraba, sino que se convirtió en su motivación más profunda. Él se prometió a sí mismo que nunca volvería a vivir en la pobreza y que haría cualquier cosa para escapar de ella. En su adolescencia, Escobar ya había comenzado a probar los límites de lo que estaba dispuesto a hacer para conseguir dinero. Era un joven que buscaba maneras rápidas de ganar dinero en un entorno donde las oportunidades legítimas eran escasas. Algunas versiones de su historia mencionan que, en esos años, robaba lápidas de cementerios locales, limpiaba las inscripciones originales y las revendía en el mercado negro. Aunque pueda parecer un delito menor, esta actividad fue solo el principio de su incursión en el crimen y un reflejo de su voluntad de romper cualquier regla para conseguir sus objetivos. Esta combinación de astucia, ambición y una percepción de que el fin justificaba los medios moldeó el carácter de Escobar. El joven que un día soñaba con librarse de la pobreza terminó con una chispa de ambición que con el tiempo se convertiría en un fuego descontrolado. Pablo Escobar comenzó su carrera criminal de manera modesta, ejecutando pequeños robos que, aunque insignificantes para otros, le ofrecieron sus primeras experiencias de control y poder. Uno de sus primeros delitos fue el robo de autos, actividad en la que rápidamente destacó por su audacia y habilidad para esquivar la ley. Con cada golpe, aprendía los entresijos de la vida delictiva y perfeccionaba sus técnicas, refinando su conocimiento sobre cómo operar en los márgenes de la sociedad. Estos primeros pasos marcaron el inicio de un largo camino, uno que pronto abandonaría la escala de los delitos menores para apuntar mucho más alto. Además de robar autos, Pablo comenzó a incursionar en el tráfico de cigarrillos de contrabando y en la falsificación de documentos, actividades que requerían una red de contactos y una estrategia de distribución. Para él, estas actividades no solo eran una fuente de ingresos rápidos, sino también una manera de construir su reputación en los bajos fondos de Medellín, ganando respeto y lealtad entre otros criminales. Su capacidad para organizar estos delitos menores y, sobre todo, para escapar de las consecuencias, revelaba un instinto para el liderazgo y la gestión que más adelante aplicaría a un nivel mucho mayor. Sin embargo, el dinero que generaban estos delitos pronto dejó de ser suficiente. Escobar sentía que su potencial superaba por mucho los beneficios de esos negocios. En su búsqueda por expandir su riqueza y poder, comenzó a fijarse en el floreciente negocio de la cocaína, una droga que, en ese momento, estaba ganando popularidad en Estados Unidos.
Esta era una oportunidad que Pablo no podía dejar pasar. Sabía que si lograba establecerse como uno de los principales proveedores de cocaína, no solo multiplicaría su fortuna, sino que también alcanzaría un nivel de influencia jamás imaginado. En la década de los 70, Escobar dio el paso decisivo. Comenzó a financiar laboratorios de procesamiento de cocaína en la selva colombiana y a construir rutas de transporte que conectaban Colombia con los mercados estadounidenses. La demanda de cocaína en Estados Unidos crecía rápidamente y Escobar estaba decidido a satisfacerla. Estableció una red de distribución que incluía pilotos, transportistas y socios en varios países, logrando crear un sistema logístico imparable. En poco tiempo, Pablo Escobar pasó de ser un criminal de poca monta a uno de los principales narcotraficantes del mundo. Su fortuna se disparó en cuestión de años, y con ella, su poder e influencia. A finales de los años 70, Escobar controlaba gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, acumulando millones de dólares semanalmente. Este éxito no solo le trajo riqueza, sino también el control sobre una vasta red de operaciones y, eventualmente, el título de El Patrón, de ladrón de autos a magnate del narcotráfico. El ascenso de Pablo Escobar fue tan rápido como impactante, convirtiéndolo en una de las figuras más temidas y admiradas de la historia criminal moderna. Recuerda que tenemos un curso completamente gratis acerca de los secretos para controlar tu dinero. Solo ve al enlace de la descripción y haz clic. Para finales de los años 80, Pablo Escobar no era solo un narcotraficante. Era una fuerza que moldeaba el destino de Colombia y retaba al poder de Estados Unidos. Su fortuna se había multiplicado hasta tal punto que figuraba entre los hombres más ricos del mundo, con un imperio que generaba ingresos de miles de millones de dólares al año. Escobar controlaba aproximadamente el 80% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos, un país que consumía enormes cantidades de esta droga y que, con cada año, veía crecer la crisis de adicción. La red de distribución de Escobar era tan vasta y sofisticada que incluía laboratorios clandestinos en la selva, flotas de aviones y rutas de transporte que cubrían desde Centroamérica hasta la frontera estadounidense. Su poder, sin embargo, iba más allá del dinero y el control logístico de su operación. Para asegurar la estabilidad de su imperio, Escobar empleó una táctica devastadoramente efectiva: sobornos masivos. Con su lema de plata o plomo, ofrecía sumas de dinero irresistibles a jueces, políticos y funcionarios públicos, quienes debían elegir entre aceptar su dinero o arriesgar sus vidas. Desde alcaldes locales hasta altos cargos del gobierno colombiano, muchos de los funcionarios cedían ante el miedo o la codicia, facilitando el avance del imperio de Escobar en todos los niveles del sistema. Uno de los ejemplos más poderosos de su influencia fue su incursión en la política. En 1982, logró ser elegido como suplente en el Congreso de Colombia, un movimiento que le dio acceso a figuras clave de la política y al prestigio de la arena pública. Desde esa posición, Escobar intentó ganar legitimidad y mejorar su imagen, presentándose como un benefactor del pueblo, alguien que no solo distribuía cocaína, sino que construía barrios para los pobres. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar la farsa, y su carrera política terminó cuando se revelaron sus conexiones con el narcotráfico. A pesar de esto, su influencia no se desmoronó. Escobar tenía suficiente poder para dictar los términos de la política en Colombia y llegar a enfrentarse de manera abierta contra el gobierno y Estados Unidos. Cuando el gobierno colombiano aprobó un tratado de extradición que permitía enviar narcotraficantes a Estados Unidos para enfrentar la justicia, Escobar respondió con una guerra total. Financió actos de violencia que incluyeron asesinatos, secuestros y atentados contra figuras clave que apoyaban la extradición. Su red de sicarios y mercenarios
creó una atmósfera de terror en el país, con una oleada de atentados y asesinatos que paralizó a Colombia. Para Escobar, el poder no era solo un medio para mantener su negocio, sino un fin en sí mismo. Con cada acción, enviaba un mensaje claro. Nadie, ni siquiera un país como Estados Unidos, podría detenerlo. A través del miedo, el soborno y el terror, Pablo Escobar no solo controlaba su imperio de drogas, sino también el destino de Colombia, convirtiéndose en una de las figuras más temidas y poderosas del mundo criminal. Pablo Escobar no era solo el narcotraficante más temido del país, también fue, para muchos, un benefactor que hizo por los pobres lo que el gobierno no había hecho en décadas. A medida que su poder crecía, decidió usar parte de su fortuna para financiar proyectos de infraestructura en los barrios más desfavorecidos de Medellín, la ciudad que lo vio crecer. Así, surgieron comunidades enteras construidas con su dinero, viviendas para personas sin hogar, hospitales y hasta campos de fútbol para los jóvenes. Uno de sus proyectos más famosos fue el barrio Medellín Sin Tugurios, donde Escobar reemplazó las chabolas con viviendas dignas para cientos de familias, ganándose la lealtad y el cariño de miles. Para algunos, Escobar era un auténtico Robin Hood paisa, un hombre que compartía su riqueza con quienes lo necesitaban. En su ciudad natal, Medellín, comenzó a ser visto como un héroe, una figura que les daba voz a los que nunca la habían tenido. Escobar se aseguraba de que sus actos de caridad fueran visibles, organizaba eventos deportivos, financiaba escuelas y distribuía generosos donativos. Para las personas que vivían en la pobreza extrema, él representaba una alternativa real a un gobierno ausente, y su generosidad le aseguraba un respaldo popular difícil de romper. Sin embargo, esta imagen de benefactor estaba lejos de ser completamente altruista. Escobar comprendía que al ganar el apoyo de los barrios, no solo consolidaba su poder, sino que también construía una red de lealtad y protección que le resultaría invaluable. La violencia también alcanzó a los medios de comunicación, quienes se atrevían a denunciar sus crímenes. Periodistas y editores fueron asesinados, y muchos más recibieron amenazas de muerte. Escobar entendía que el control de la información era crucial para mantener su imagen y su influencia. Con el asesinato de líderes de opinión y la intimidación de medios de comunicación, intentaba silenciar cualquier voz que se alzara en su contra. Para llevar a cabo esta guerra, Escobar se apoyó en una red leal de sicarios y seguidores. Con su lema de plata o plomo, logró reclutar a jóvenes que, ante la falta de oportunidades y la pobreza, estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para servirle. En barrios enteros, los habitantes veían en Escobar a un líder que no solo desafiaba al gobierno, sino que también representaba una especie de justicia frente a un sistema que los había ignorado. Esta lealtad le dio a Escobar un poder sin precedentes. Era un hombre buscado, pero con ojos y oídos en cada esquina. La guerra de Escobar contra el Estado transformó a Colombia en un lugar donde la violencia se convirtió en la norma y el temor en una constante en la vida cotidiana. Cada nuevo ataque fortalecía su reputación como un hombre imparable, alguien dispuesto a destruir a quien intentara desafiar su poder. Este capítulo oscuro en la historia de Colombia dejó una marca profunda, y Escobar se convirtió en el símbolo del terror. A comienzos de los años 90, el imperio de Pablo Escobar, que una vez parecía intocable, comenzó a desmoronarse. La guerra sin fin que había desatado contra el Estado y su brutalidad sin límites habían desencadenado una reacción implacable. Con el apoyo de Estados Unidos, el gobierno colombiano intensificó la cacería, formando un grupo élite conocido como el Bloque de Búsqueda. Esta unidad especial de la policía estaba dedicada exclusivamente a localizar y capturar a Escobar, usando tecnología avanzada, tácticas de inteligencia y un nivel de recursos sin precedentes.
A medida que la presión aumentaba, la red de Escobar empezó a fracturarse. Sus aliados de años comenzaron a abandonarlo. Algunos optaron por colaborar con las autoridades, mientras otros se unieron al grupo conocido como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, una organización compuesta por ex-socios, enemigos y víctimas de Escobar que buscaban venganza y se dedicaron a destruir su imperio pieza por pieza. Los Pepes atacaron su círculo cercano, eliminaron a sus sicarios y destruyeron sus propiedades, debilitando su influencia y acabando con la estructura que había sostenido su reinado de terror. Escobar, acostumbrado a ejercer control absoluto, se vio atrapado en una espiral de aislamiento. Perseguido y constantemente en movimiento, sus días de lujo y poder llegaron a su fin. Pasaba de una casa de seguridad a otra, escondiéndose en condiciones que contrastaban brutalmente con el lujo de sus mansiones anteriores. Mientras tanto, las autoridades seguían estrechando el cerco, utilizando todas sus fuerzas y recursos para rastrear cada paso de Escobar. Su familia, su mayor debilidad, se convirtió en un instrumento para atraerlo. Sabía que sus comunicaciones estaban siendo vigiladas, y cada llamada que hacía a sus seres queridos acercaba más a la policía a su paradero. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44, Escobar fue finalmente localizado. Las autoridades rastrearon una de sus llamadas y llegaron a una casa en el barrio Los Olivos, en Medellín. Rodeado y sin escape, Escobar intentó huir por el tejado de la casa, disparando en un último intento de defenderse. Pero en un instante que pasaría a la historia, la policía colombiana lo abatió. Su cuerpo cayó sobre las tejas y con su muerte se cerró uno de los capítulos más oscuros y sangrientos en la historia de Colombia. El fin de Pablo Escobar representó el derrumbe de uno de los imperios criminales más grandes de la historia. Sin embargo, su legado de violencia y su figura no desaparecieron. Para algunos, fue el Robin Hood paisa. Para otros, un monstruo sin piedad que dejó una huella de muerte y miedo. Su caída marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico, pero también dejó cicatrices profundas en Colombia, un país que, tras años de terror, finalmente había puesto fin a la era de su criminal más famoso. La muerte de Pablo Escobar puso fin a su reinado de terror, pero no apagó el impacto de su vida en la memoria de Colombia y el mundo. Su figura sigue siendo objeto de fascinación y controversia, un tema que divide opiniones y que se ha instalado en la cultura popular a través de películas, series y documentales que intentan descifrar su enigma. Escobar es recordado como el hombre que desafió al sistema y puso en jaque al Estado, pero también como un criminal implacable cuyo poder se edificó sobre la violencia y el miedo. Para algunos en Medellín, especialmente en los barrios pobres que alguna vez se beneficiaron de su generosidad, Escobar sigue siendo un símbolo contradictorio de esperanza y resistencia. Estas personas lo recuerdan como alguien que les dio oportunidades y un techo cuando nadie más lo hizo. En su rol como Robin Hood paisa, fue un ídolo de los desfavorecidos, un hombre que se enfrentó al poder y que, a pesar de sus crímenes, para muchos representaba una fuerza que se preocupaba por el pueblo que el gobierno había olvidado. Esta percepción ha perpetuado la idea de que Escobar fue, en alguna medida, un héroe que hacía justicia a su manera. Sin embargo, para el resto del mundo y para aquellos que sufrieron directamente su violencia, Escobar fue el villano definitivo. Fue un hombre que desató un infierno de muertes, miedo y corrupción, que destruyó familias y convirtió ciudades enteras en zonas de guerra. Su ambición desmedida y su desprecio por la vida humana lo posicionaron como un villano cuyo legado no es digno de admiración. Para ellos, Escobar representa la advertencia más clara de lo que ocurre cuando la ambición se convierte en un fin en sí mismo, llevándose consigo la moral y el respeto por la humanidad.
La ambigüedad de Escobar persiste en la cultura popular, en las historias que se cuentan y en las imágenes que se difunden. Es el reflejo de una época en que la violencia y el crimen se convirtieron en poder. Su vida y su muerte nos recuerdan que el mundo de Escobar fue un abismo de contradicciones, generosidad y crueldad, poder y decadencia, miedo y fascinación. La pregunta sigue viva. ¿Fue Pablo Escobar un héroe para algunos o un villano para todos? Su figura, rodeada de sombras y luces, continúa siendo un misterio que aún despierta el interés de millones y una historia que no deja de dividir opiniones. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete para más videos.